Volvamos nosotros a lo que estábamos viendo de complejos. Vimos la definición con las dos operaciones, suma, resta. Empezamos a ver las diferentes notaciones, cartesiana, binómica. Después, con la interpretación gráfica, con la interpretación geométrica de los complejos, introdujimos polares. Y después, a partir de la definición de la exponencial compleja, nosotros introdujimos la notación exponencial. ¿Sí? Estábamos viendo la exponencial compleja, en principio, viendo las diferentes propiedades que tenía la exponencial. O sea, las primeras se referían a que cumplen las mismas propiedades que cualquier potencia. Las segundas son diferentes con respecto a la exponencial real. Primero que la exponencial real, la exponencial es siempre positiva, acá no, en la compleja no tiene por qué. Y la segunda es que la exponencial vale 1 en reales solo cuando el real es 0. Acá en complejos, específicamente, como es que se dice, esa relación es. Habíamos demostrado la B y ahora vamos a seguir con la demostración de la última propiedad. ¿Sí? Y acá hay un detalle con respecto a la última propiedad, que es si solo sí. O sea, ¿qué implica eso? Que se cumple tanto el directo como el recíproco. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que en realidad a veces, como en este caso, es necesario hacer ambas demostraciones por separado. Si ustedes miran esa propiedad, ¿sí? ¿Cuál les parece más sencilla de hacer? ¿El directo o el recíproco? Arrancar por el indirecto, o sea, el recíproco. ¿Decidiste? El recíproco. ¿Por qué el recíproco? Porque puede variar más el exponente. ¿Puedes variar más el exponente? ¿A qué te referís con variar más? O sea, se puede hacer distributiva el exponente con i por 2k por 2pi. Y ahí... ¿Cómo distributiva con los capi? ¿Qué distributiva querés hacer ahí con esos capi? Eso es un término. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿alguna otra idea? ¿Alguien más? Él por lo menos se jugó, dijo. A ver si. Yo escucho. ¿De acuerdo con la C o la D? La última, la D. Ten en cuenta que en la C no hay si solo sí. Estamos hablando del si solo sí. No hay problema. A ver, el hecho es que en el directo nosotros tenemos que partir de que E a la Z vale 1. ¿Sí? Y a partir de eso llegar a qué cosa? Que el complejo es ese que está ahí. ¿Hay una forma directa de hacer eso? A priori, no. En cambio, si yo parto del complejo Z igual y 2kpi, ¿qué es lo que tengo que hacer con ese complejo? Simplemente aplicar la fórmula, la definición. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho es que de los dos casos, obviamente, el recíproco más sencillo es derecho porque voy directo a la fórmula, voy directo a la definición. Entonces, evalúo los valores. La idea fundamental ahí es justamente en el recíproco, nosotros ahí. ¿Estamos
bastante limpio. Yo le puedo... En el recíproco nosotros partimos que el complejo es de la forma I 2 pi. ¿Sí? Entonces, la fórmula de la exponencial compleja me dice que el complejo a la z es igual a qué cosa? E elevado y a qué es. ¿Y cuál es la parte real de este complejo? ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto es e a la c por coseno de i. El i que es aquí. ¿Por qué 2 pi? La parte imaginaria, ¿estamos de acuerdo? O sea, esto sería coseno de 2 pi, porque la parte imaginaria es coseno de 2 pi más i seno de 2 pi. ¿Sí? Pues yo venía de coseno y me parecía que faltaba un e a la 0 coseno, pero... Ah, pues ese paréntesis. A ver, ¿qué digo que sí? Siempre me paréntesis. Obviamente, ¿qué pasa con e a la 0? Y coseno de 2 pi y seno de 2 pi. Con lo cual, ¿qué me da todo esto? 1. ¿De acuerdo? Todo esto vale. ¿Sí? Por eso de ahí es obviamente que en el recíproco simplemente es evaluar. En el recíproco simplemente es evaluar. Sí. ¿Y eso no valdría para todo, para cualquier número multiplicado por i también? No. Ah, a ver. Por un lado, la definición vale siempre. Si vos tenés la exponencial de algo, siempre vas a usar esta definición. Sí. ¿Estamos de acuerdo? En este caso particular, en la propiedad, yo estoy partiendo de un complejo fijo. Z tiene que ser esto, no es cualquier complejo. ¿Entiendes? Entonces, en realidad, cuando Z es igual a esto, o sea, en este caso específico, yo partí directamente de que cuánto vale mi complejo. O sea, nosotros, esta es como tener tu hipótesis. No es cualquier complejo. ¿Entiendes? ¿Alguna otra pregunta de esto? Ahora, en el directo, nosotros vamos a partir específicamente de esta relación, que a la z es igual a 1. ¿Sí? Nosotros, cuando definimos complejo, lo definimos a partir de pares ordenados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá me interesa volver un poquito a lo de pares ordenados. ¿Por qué? Porque yo tengo que probar una igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Pero una igualdad de números complejos. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir para que dos complejos sean iguales? Parte real igual, complejo igual. ¿Parte? Parte real con real igual, parte compleja igual. Ahí está. El hecho es que para que dos complejos sean iguales, tienen que tener la misma parte real y la misma parte imaginaria, por ser pares. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué me interesa eso? Porque, justamente, mi hipótesis es que e a la z es igual a 1. Entonces,
de acá voy a obtener dos ecuaciones, que es la parte real de a la z tiene que ser igual a la parte real de 1. ¿Sí? ¿Y qué otra ecuación vamos a obtener? Que la parte imaginaria de a la z es igual a la parte imaginaria de 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Estamos trabajando con complejo. Entonces, este 1 que aparece acá necesariamente es un número complejo. Con lo cual, ¿cuánto vale la parte real de 1? ¿Y la parte imaginaria? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá, esto directamente por el tipo, estamos trabajando este numerito como un complejo. Parte real vale 1, parte imaginaria 0. ¿Sí? Ahora, necesito también la parte real y parte imaginaria de a la z. Si z es a más b, y a la z, y a la a si b, va a ser igual a qué cosa? Y a la a, por definición, coseno b más i seno b. ¿Sí? Y acá, ¿qué me conviene hacer? Distributiva. ¿Estamos de acuerdo? Esto está en binómica. Esto yo lo puedo escribir como e a la a coseno de b más i por e a la a seno de b. ¿Estamos de acuerdo? Y de esta manera me queda fácil ver qué cosa. Igual a 1 a la parte real y igual a 0 a la parte imaginaria. Pero de este complejo puedo ver bien qué cosa es la parte real y qué cosa es la parte imaginaria. ¿Se entiende? Haciendo esto. La parte real sería e a la a por coseno de b. Exactamente. Ahí está. Cuando yo voy a hacer la parte real de e a la z, estamos todos de acuerdo que ¿qué va a ser? E a la a coseno de b. Cuando voy a hacer la parte imaginaria de e a la z, ¿sí? Y ahora, nosotros habíamos partido de que esto es igual a 1. Entonces, volviendo a esta relación, habíamos visto que la parte real de a la z era igual a la parte real de 1, que era 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que esto es igual a 1 y esto es igual a 0. ¿Sí? En definitiva, ¿qué me queda acá? Un sistema. ¿Estamos de acuerdo? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pueden afirmar de ese sistema? ¿Eh? ¿Ese sistema es compatible determinado? Cri-cri, nivelación. ¿Por qué no? Puede ser nula todo. ¿Por qué? Si no lo hemos resuelto todavía. Bueno, hasta que no lo resuelva no tengo idea de ese sistema. Todavía no empecé a resolver ese sistema. Primer detalle, ¿cómo no es este sistema? ¿Por qué?
¿Dónde vieron lo de indeterminado? ¿En qué tipo de sistema? ¿Cómo sabés si no lo resolviste? ¿Eh? Dale con compatible determinado. ¿Sabés que no es incompatible? Dale con eso. ¿Por qué no? No sabés todavía. Porque no es la misma cosa que ahora. Pare, un ¿Cuándo podían hablar de sistema compatible, incompatible, sistema compatible determinado, compatible indeterminado? ¿Eh? ¿En cualquier sistema pueden hacer eso? ¿Eh? ¿Quién? ¿Vos? Cierto. ¿Escucharon? Solo en sistemas lineales. O sea, la clasificación de esos criterios, o sea, el sistema compatible determinado, incompatible, esa clasificación se da solo para sistemas lineales. ¿Por qué me interesa específicamente esto acá? Porque este sistema queda clarísimo que como no es. ¿Por qué no es lineal? Porque tiene exponente. Y tengo un coseno, las dos cosas. Bueno, coseno y seno, todas esas cosas. El hecho de que no sea lineal, a priori no puedo afirmar nada de lo que pasa con el sistema. ¿Ah? Entonces, la clasificación de sistemas acá no camina, sistema no lineal. Entonces, el hecho es que en los sistemas no lineales debo buscar alguna forma, me las tengo que ingeniar para poder resolver esos sistemas lineales. ¿Sí? En este caso específico, hay un detalle interesante para poder resolver el sistema. En los dos hay E a la A. No. Hay otro detalle más interesante que eso. Quiero resolver el gozo ahora y estoy viendo cómo. Ahora, todavía no sé, dejar la solución en lado porque hasta que no termine la solución no voy a poder hacer eso. Ayer no me levantaba. ¿Por qué? Pará. El detalle interesante es el cero. ¿Por qué el detalle es interesante? Acá es el cero. Porque tengo que un producto es igual a cero. Y solo un producto es cero cuando los dos. Sí, uno de los ¿De acuerdo? Entonces, el hecho es que ahí está. De la segunda ecuación yo tengo dos posibilidades. O a la 0 o seno de 0. Entonces, ¿estamos de acuerdo? El hecho es que justamente la primera ecuación no me sirve porque en reales, ¿qué le pasa a la exponencial? Es siempre mayor que cero. O sea que de este caso no voy a poder sacar soluciones. ¿Se entiende? O sea, de la exponencial no puedo sacar soluciones porque la exponencial real es siempre positiva. Entonces, ¿qué es lo único que me queda? Estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuándo seno de b es igual a 0? ¿Eh? ¿Cuándo vale tan En pi. o 2 O en 2pi. ¿Solo ahí? No, más ¿Eh? la periodicidad. Más la periodicidad, las vueltas. ¿Estamos de acuerdo? El hecho es que el seno, si miramos el círculo trigonométrico, en 0 se anula, en pi se anula, en 2pi, o sea, el seno se anula cada cuánto, cada media vuelta, en realidad. ¿Estamos de acuerdo? El seno se va anulando cada media vuelta. Por eso ahí nosotros vamos a sacar que B tiene que ser de la forma M por P, donde el M
en este caso es un entero. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, el seno se va anulando cada media vuelta. El hecho de que si separas los dos casos y si le agregas la vuelta, te va a quedar lo mismo. Puedes juntar los casos, te queda lo mismo. Entonces, con esto, ahora vamos a la primera ecuación. Cuando el coseno es que llega a la n de 0. Tenemos, a ver, aquí, tenemos esta ecuación. ¿Sabes que el coseno de cuando para un múltiplo de pi vale 1 o menos 1? Sí, estamos de acuerdo. O el coseno es 1 o es menos 1. ¿Qué tiene que pasar con el m para que sea 1? Ser par. ¿Qué tiene que pasar con el m para que sea 1? Eso fue lo que pregunté. Ser par. Y obviamente en los impares, ¿qué va a pasar? Menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el m es par 2k, esto les va a quedar e a la por 1 igual a 1. Cuando el m es impar, 2k más 1, ¿qué les va a quedar? E a la por menos 1 igual a 1. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Simplemente separen los dos casos, pares y impares. Entonces sería la A por menos 1 y se muere menos 1. ¿Dónde? No, ahí. No, porque varía. No, lo que vale menos 1 es solo el coseno. Pero tu parte tiene que levantar el A ver, Todavía no resolvió ir a la... yo lo único que estoy haciendo acá es sustituir el valor de coseno. Este coseno vale en los pares 1 y en los pares menos 1. Fue lo único que hice. O sea, no cambié esto y no cambié esto. En la ecuación eso no cambia. ¿Se entiende? Por eso llegó a esas dos ecuaciones. En realidad, en esta ecuación se cumple ¿qué cosa? No, ahí no se cumple que 1 es igual a 1. Porque tengo 1 por e a la a. Ahí tengo que e a la a es igual a 1. Para. En la primera ecuación queda claro que llegamos a e a la a igual a 1. Y podemos decir algo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué a es 0? Porque la A es real. Y a la A tiene que valer. No. No. La exponencial no me da 1 siempre solo en 0. Acá lo que estamos viendo justamente es que la exponencial no solo en 0 te va a dar 1. ¿Se entiende eso? Cri-cri. ¿Qué me habías preguntado? ¿Eh? ¿Qué habías preguntado? ¿Qué sacamos de la ecuación que e a la a es igual a 1? Y que solo te va a servir Allá tiraron, solo te va a servir m par. No. A ver, estoy mirando esta ecuación. Esta ecuación. Por ahora estoy resolviendo esta ecuación. En esa ecuación, e a la a igual a 1. ¿Qué conclusión podemos sacar de esa ecuación? De que e a la a es 1. Sí, esa se queda clarísimo eso. Pero con esa ecuación de que e a la a es igual a 1, ¿podés sacar alguna otra cosa? Allá el compañero tiró que a valía 0. Y yo le pregunté por qué. A ver el resto.
La parte No igual el real. coseno. ¿Eh? El coseno no vale uno. Pero eso ya quedó hasta la historia. Ya está acá que el coseno vale uno. Pero antes la parte real. Más que eso. ¿A qué es? A ver, la parte real de un número complejo, ¿qué tipo de número es? Es un real. Entonces, el hecho acá, ¿cuál es la gracia de esto? Que la es real. ¿Estamos de acuerdo? En reales, ¿cuándo la exponencial vale 1? ¿Cuándo es 0? O sea, vale 1. Así, acá hay un detalle que es fundamental justamente, por eso cuando vos me dijiste lo de que valía 1 te mostré esto. Porque justamente acá donde estamos trabajando, complejo, pero en reales, es decir, acá justamente, cuando nosotros trabajamos con el complejo A más y B, queda clarísimo que ¿qué va a pasar con estos dos numeritos A y B? Son reales. ¿Se entiende? O sea, el hecho es que como A es la parte real y B es la parte imaginaria, esos numeritos van a ser reales. De ahí que cuando sabiendo que el A es real, acá vamos a determinar pertenecen los reales a un chis. Entonces A es igual a así. ¿Sí? ¿Se entendió eso? De vuelta, el problema de trabajar con reales o complejos. Que ahí tiene que tener cuidado con lo que dijo la clase. ¿Sí? Vos levantaste la mano y te interrumpí hace rato y ya ni me acuerdo cuándo. ¿Ibas a preguntar algo? Bueno, todavía me queda la segunda ecuación. A también es real. En ese caso. ¿Eh? A también es real en ese caso. ¿Y a vos qué te parece? Pero no te puede dar un número negativo. ¿Eh? Que los reales no te puede dar un número negativo. Entonces, No tiene sentido. no tiene solución. ¿Estamos de acuerdo? Justamente, por ser el A un número real, la exponencial real es positiva. Y ahí me quedaría igual a un número negativo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de vuelta, en este caso, como el A pertenece a los reales, acá que se cumple. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Preguntas? Bueno, en resumen, la parte real, me quedó que la parte real es 0. La parte imaginaria, supuestamente, era esto. ¿Sí? Pero, ¿qué vimos de la parte imaginaria? En realidad, que solo me sirven los pasos pares, porque los impares no hay solución. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que en definitiva, ¿cómo me va a quedar la solución del sistema? Que A es igual a 0 y B es igual a 2K y listo. ¿Se entiende? Porque necesariamente tiene que ser par. ¿Sí? ¿Preguntas? Claro, pero ahí siempre vamos a lo que le decía yo. Que por ejemplo, vos cuando estableciste el sí solo sí, ponías que sí solo sí z era igual a i 2 capi. Sí. ¿Está? Pero si vos por ejemplo tuvieras el complejo 2i, también estaría en un lugar donde en el No, porque el 2 sí no es múltiplo de capi. Si vos tenés
y 2i no te va a dar 0. Hacer las cuentas y no te va a dar 0. Tu complejo es 2i. Ah, porque te dice que el complejo particular es I por 2K. Ah, acá. Tienes i por 2, lo cumplís. Claro, no era I más 2K, que era una vuelta completa de militar. No me lío con lo de las vueltas, acá no está contemplado lo de las vueltas. Ah, Ojo con eso. Bueno, preguntas. Entonces, la exponencial compleja, acá es parecida a la exponencial real, pero queda claro que no todas las cosas son iguales. Seguiré, obviamente son cosas que nos están dando diferente a lo que trabajamos en real. ¿Sí? Ahora, el hecho de que nosotros vimos en la clase pasada, ¿vimos lo de la notación exponencial? Yo ni me acuerdo. ¿De dónde sacábamos esto? Entonces yo puedo escribir un complejo de la siguiente manera. No, supongo que lo mismo. Al video y después lo mismo. ¿Sí? Ahora, acá lo que dice es parto de dos complejos en forma exponencial y lo que me interesa es ver qué ocurre cuando multiplico esos dos números complejos. ¿Sí? O sea, obviamente que el producto de dos números complejos me va a dar ¿qué cosa? Otro complejo. ¿Estamos de acuerdo? Esto me va a dar otro complejo z que va a ser de la forma ρ por e a la n. ¿Sí? Ahora, ¿el rho de dónde lo sacábamos? El módulo. ¿De acuerdo? O sea que rho es el módulo de z. ¿Sí? Pero como z1 es igual a z2, z es igual a z1 por z2, ¿qué propiedad interesante tenía el módulo? El módulo del producto. Que se pueden separar los. Esto es el módulo de z1 por el módulo de z2. ¿Sí? ¿Cuánto vale el módulo de z1? Rho sub 1. ¿Y cuánto vale el módulo de z2? Rho sub 2. O sea que si yo multiplico dos complejos en exponencial, multiplicamos los módulos. ¿Sí? Multiplicamos los módulos. Ahora, tita, ¿qué es? Es el argumento de z. ¿Sí? Tita es el argumento de z. Ahora, ¿dónde es? Vamos a ir acá. Z es rho por e a la tita. O lo que es lo mismo, rho 1 por rho 2 por e
a la I. ¿Sí? Z1 por Z2 es igual a qué cosa? Rho1 por E a la I tita 1, este es el primer complejo, Rho2 por E a la I tita 2, ¿sí? Simplemente sustituyendo cada complejo por lo que vale. Con lo cual, si yo asocio, me va a quedar Rho1 por tita 2 por qué cosa. Es la misma base. Voy a sumarlos. Ahí está. Entonces, ¿qué les va a quedar? E a la I tita 1 más tita 2. ¿Sí? En apariencia, con estas dos cosas, ¿qué relación estaríamos encontrando? Que obviamente E a la I tita debería ser igual a qué cosa. A la parte imaginaria del... No, ¿dónde hay parte imaginaria? Exponencial. Ojo con eso. O sea, si esto es igual a esto, o sea, lo que le va a quedar es esa relación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Ok. Llegamos a esta relación. Pregunta. Tita es el argumento de Z. Y ahí, ¿cómo hacemos para hallar tita? No, con esta relación. ¿Por qué te va el tengo eso? No, no es esto, si no existe todavía. Si tienen la misma base, Si tiene la misma base, se iguala la base. ¿se igualan los exponentes? ¿Están todos seguros de eso? No, ya estamos no. ¿Por qué no? ¿Dónde se cumplía eso? Los reales. En los reales. Clic, clic. ¿Dónde se cumplía eso? En reales. O sea, pero nosotros, ¿qué pasa acá? No estamos trabajando en reales. ¿Sí? Entonces, Y dividirlos con el inverso para pasarlo para uno de los lados. bien, bien. A ver, déjame pensar cuál puede ser. Es decir, acá voy a dividir todo por esto. Obviamente, ¿cuánto me da el segundo término? Ahí me vuelta. El segundo término me da 1. ¿Y el primer término? Se restan de los exponentes. ¿Y qué te va a quedar? A la semilla menos la 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Y con esto, ¿qué llegamos? ¿Eh? Sí. Entonces esa es la parte real. La parte No. No, ahí llegamos a la propiedad de que demostramos recién. Ahí está, ahí llegamos. ¿Qué cosa? A esta propiedad. ¿Qué ibas a decir? ¿Por qué? En complejos, cuando la exponencial vale 1, cuando el complejo es de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, justamente, en realidad, usando esa propiedad, ¿qué vamos a determinar nosotros específicamente? ¿Qué? ¿Cuánto va a valer θ menos, o en realidad, I por θ menos θ1 más θ2, ¿esto cuánto tiene que ser? I por 2 ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en complejo, ojo, que la base sea la misma. En complejos no me asegura que la potencia tiene que ser la misma justamente por esta relación de la exponencial compleja. Entonces, en realidad, de acá, ¿qué vamos a determinar nosotros? Que θ va a ser igual a θ1 más θ2 más 2π. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Por qué pasa esto? Y es muy razonable. Acuérdense que el ángulo, o el argumento, hay infinitas posibilidades por las vueltas. De ahí que específicamente me queda esta relación. ¿Sí? Esto era... Entonces, esto en realidad lo que sí me facilita es el cálculo del producto. ¿Por qué? Porque en polares o en exponencial es equivalente, usamos el RO y el módulo del argumento. ¿Cómo multiplicamos complejos en polar, exponencial? El hecho de multiplicar los módulos. ¿Y qué hacemos con los ángulos? Sumarle los ángulos. Y el 2π en realidad es sumarle las vueltas. Entonces en realidad ahí les va a aparecer específicamente siempre el 2π. ¿Se entiende? Entonces, la ventaja justamente de esta notación, por un lado, es que me facilita el cálculo del producto. ¿Estamos de acuerdo? El cálculo del producto. Obviamente que vamos de vuelta. Si yo tengo Z1 igual obviamente vimos recién que pasaba por el producto. ¿Y qué pasa con el cociente? ¿Qué cosa? Se dividen los... Ahí está, se dividen los módulos, Rho, o sea, esto va a ser Rho1, Rho2, por ahí, ¿qué va a pasar? Ahí se van a restar. θ1 menos θ2 más 2π. ¿Sí? Y ahí les va a quedar esa. La exponencial también me va a permitir hacer potencia con el natural.
¿Por qué? Y porque tú sabes que si para Z1 tú tenés ρ1 y ahí θ1 y lo multiplicas varias veces sobre sí mismo, No, varias veces no. bueno, n veces tenés ρ1 hasta n veces. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Usando la relación del producto, cuando nosotros tenemos un complejo a la n, simplemente, ahí lo vamos a ver justamente como el ρ a la n con a la i. Ahí. ¿Sí? La idea justamente que estamos multiplicando n veces el mismo complejo. ¿Sí? N veces el mismo complejo. ¿Preguntas hasta acá? Ahora, con esto vamos a ver ahora las raíces del número complejo. A ver, me olvidé. Acá estaba la formulita del producto y ahí está la formulita de la potencia. Lo mismo que en realidad está escrito por el automático. Después supongo que ahora viene raíz. Ahí está. Primero vamos a ver, antes de ver esto, vamos a ver con la raíz. La raíz enésima, en este caso, con un n de vuelta, también natural. ¿Estamos de acuerdo? Acá, raíz natural. La idea fundamental es z elevado, es decir, la raíz, acuérdense que es una potencia, de la forma 1 sobre n. Entonces, el hecho es que nosotros, ¿cómo definimos la raíz enésima en reales? Nivelación. Cuando z a la 1 sobre n es igual a un complejo omega. Si solo simple tiene que pasar a omega. Z es igual a I. Claro. Ahí está. W a la n es igual a C. Por propiedades de potencia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el hecho es que nosotros resolvemos esas ecuaciones a partir de las relaciones de potencia. En reales, ¿qué problema encontramos cuando hicimos esto? Nivelación. Sí. Ahí está. Si el z es negativo, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué tengo problemas en reales con un número negativo? La raíz del número. Menos 1 a la 3 a mí me da menos 1. Menos 1 por menos 1. ¿Te comiste qué cosa ahí? Las potencias pares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Por la regla de signo. O sea, si al cuadrado, menos por menos, se nos me da más. Entonces, no hay ningún número al cuadrado que me dé negativo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese problema pasa solo con potencias pares. ¿Estamos de acuerdo? Eso pasa solo con potencias pares. En complejos, las cosas se ponen más interesantes. Yo quiero, en complejo, vamos a trabajar con la polar, con exponencial. Quiero la raíz enésima de ese número complejo. ¿Sí? Entonces quiero esto a la 1 sobre n.
Y esto me va a dar un cierto complejo W. ¿Sí? Si solo si W a la N me da Z. O sea, Rho por E a la Itita sería W A la S. a la N. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es usar la relación de potencia. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que un número, un complejo a la N es el módulo a la N y a todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me perdí. Acá lo que voy a hacer es este complejo omega sigma a ese complejo omega le voy a poner que tiene un módulo sigma y un cierto ángulo phi. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando eleve a la n, ¿esto qué les va a quedar? Luego a la n. ¿Por qué acá usé? Déjenme ser coherente con la notación. Ah, bueno, está bien. Pero estoy trabajando con exponenciales, o sea, no es muy coherente usar una cosa con la otra. ¿Y qué va a pasar ahora cuando le vamos a la n? Esto le va a quedar E y N phi. Acá por ahora, a ver, lo que no voy a usar todavía es lo de los ángulos. Los capillas ahora vamos a ver por qué nada más. Porque lo voy a poner del lado conveniente. Nada más. En el sentido de que cuando igualamos estos dos términos, obviamente, ¿qué condiciones vamos a obtener de igualar esos dos términos? Por un lado, que Rho va a tener que ser igual sigma a la n. Por otro lado, tita no es igual en el phi, sino que hay que sumarle ¿qué cosa? El 2kπ. ¿Estamos de acuerdo? En realidad, el 2kπ se lo voy a sumar al tita, no al phi. En realidad es pasar restando para el otro lado, exactamente lo mismo. Entonces lo voy a escribir de esta manera. ¿Sí? Simplemente lo que dice es el 2kπ se lo sume al lado del tita. ¿Hasta acá? ¿Preguntas? Entonces, ¿cómo calculamos sigma? Simplemente sigma, acá tengan en cuenta que el módulo, ¿qué tipo de número es siempre? Existe un Rho en donde va sigma, por las dudas. Donde va sigma pusiste un parecido a un Rho. Ah, no, está bien. Está bien. Pero sigma y rho, ¿qué tipo de números son? Reales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en reales, el sigma va a ser simplemente la raíz enésima de ese número real. ¿Sí? Ahí específicamente va a ser la raíz enésima de ese número real. ¿Eh? Sigma. No les enseñan la carta griega, ¿qué cosa? A la 1 sobre n.
sea, como ρ es sigma la n, ¿cómo despeja sigma? Con la raíz n encima de ρ. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá simplemente despeja de esta raíz. Lo que pasa es que me mucha fe lo que ¿cómo van a sacar phi? Dividiendo el otro término por n. ¿Estamos de acuerdo? O sea que phi va a ser tilta más 2k pi sobre n. ¿Sí? Esto cuando nosotros resolvemos la ecuación matemáticamente, o sea, teóricamente, haciendo cuenta. ¿Sí? Ahora, esta solución tiene una cierta particularidad. ¿Una cierta qué? Particularidad. El módulo y el ángulo me dan un cierto complejo en el plano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a tener un cierto módulo que es ρ a la 1 sobre n, ¿sí? Y voy a tener un cierto ángulo que, por ejemplo, ese ángulo, ¿cuál sería? No, atrás. Tita sobre n, cuando cabale 0. Si cabale 0, ese angulito les va a quedar simplemente tita sobre n. Este ángulo es tita sobre n. Un poquito acá, y así. ¿Sí? Ahora, y acá lo escribí por ahí. Estamos seguros que lo vean. Cuando K vale 1, el módulo sigue siendo el mismo. ¿Sí? ¿Qué va a cambiar? El ángulo. En ese caso, el ángulo que les va a quedar. Tita sobre n más 2pi sobre n. ¿Sí? O sea, acá lo voy a escribir de esa manera, separado. Y ahora van a ver por qué. O sea, tita sobre n más 2pi. Pero eso intentó hacer utopía. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esto? Porque ¿cómo ubican ese complejo? Cambiándole el ángulo, ¿Cómo? sumándole ¿Qué a qué cosa? el ángulo. A este ángulo, ¿qué le vas a sumar? 2pi sobre n. 2pi sobre n. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en realidad, cuando K vale 1, va a estar, me molesta este módulo. El módulo. Hice lo de siempre que es Déjenme ver cómo se vuelve. Hay una forma de capturar pantalla y todas esas cosas que no sé cómo funciona. Entonces, se supone que esos dos módulos son iguales y ahora la idea es que este ángulo que está acá es
2pi sobre n. ¿Sí? Pregunta. ¿Esos dos complejos son iguales? No. Entonces, primer detalle, cuando hacemos la raíz enésima de un número complejo, hay más de una solución. ¿De acuerdo? O sea, la raíz de un número complejo tiene más de una solución. Sigamos. K igual 2. Mismo módulo. Y el ángulo que sería θ sobre n Más 4pi sobre n. o, lo que es lo mismo, ahí es 4, me interesa, 2pi sobre n. ¿Por qué me interesa ese 2 en realidad? Porque, para ubicarlo, avancé 2pi sobre n y ¿qué tengo que hacer ahora? Avanzar otra vez el mismo ángulo. ¿No me acuerdo? Y eso puede ser cambio de una mano. O sea, se supone que ahora debería darme un ángulo, el mismo módulo, y esto es K igual 2, y en este caso, este ángulo es igual a este. ¿Se entiende? ¿Qué va a pasar con K igual 3? Voy a avanzar el mismo ángulo. O sea que en realidad nosotros acá vamos a tener K igual 3 y así vamos obteniendo las raíces de un número complejo, las diferentes raíces de un número complejo. ¿Se entiende eso? O sea, acá empiezan las grandes diferencias con respecto al número real. Ahora, obviamente que si voy girando, ¿qué va a pasar en algún momento? Voy a volver, voy a dar una vuelta. ¿Para qué K doy una vuelta? No, ojo, lo que dice 2pi con el ángulo usual. Cuando K vale n. ¿Por qué? Cuando K vale n. Porque se termina Si K vale n, ¿qué te queda? Θ sobre n más 2pi. ¿Se entiende? Cuando K vale n, el ángulo ahí le va a quedar justamente θ sobre n más 2pi. Y con ese que obtuve, a ver, acá me cogí puntitos suspensivos, ¿no? Muchos puntitos suspensivos. Con esto que obtuve, el mismo ángulo que acá. ¿Se entiende? O sea, ¿cuántas raíces? Si yo te quiero la raíz enésima de un número complejo, ¿cuántas raíces vamos a obtener? N como 2. N. Raíz enésima, necesariamente vamos a tener n raíces. Y ahí justamente, ¿cómo hacemos para obtener las n diferentes raíces? Específicamente, variando el valor de K. En K toma valores 0, 1, 2, hasta n-1. Ahí nosotros tenemos las, ¿cómo que se dice? Las n raíces de un número complejo. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta ecuación? Es un ZN. Es un cuadrado. Z a la cuarta. No tiene solución lógica.
no tiene solución en los reales. ¿Estamos de acuerdo? Por las dudas, z a la cuarta más 16 igual a 0. Son 4. ¿Dónde? Z a la que. En algún momento iban a empezar con esto de la simbola, sí. No, es un 4, z a la 4. Ahí va, sí. Ahora porque me lo están haciendo perdón. Esta ecuación estamos de acuerdo que no tiene solución en los reales. ¿Estamos de acuerdo? Esa ecuación no tiene solución en los reales. Ahora, en cambio, el complejo, yo puedo calcular ¿qué cosa? La raíz cuarta de menos 16. ¿Se entiende? Que si despejan de ahí, les queda eso. ¿Estamos de acuerdo? La raíz cuarta de menos 16. ¿Sí? Entonces, el hecho es que si yo quiero la raíz cuarta de ese número, necesito expresar ese número ¿de qué forma? En polar o exponencial, el equivalente, cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces, por un lado, dado el complejo menos 16, el z lo usé acá. En realidad, obviamente, ¿cuánto les va a dar el módulo de x? O 10, 16 porque es una distancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es el argumento? ¿Qué dijiste? ¿Por qué? Porque es de 0 a 100%, ¿no? Si ustedes miran este complejo, ¿dónde van a colocar ese complejo? En el eje. ¿Por qué en el eje? Porque La parte imaginaria es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto vale la parte real? Menos 16. Estamos acá. ¿Qué ángulo me queda? Media vuelta. ¿Entiendes? O sea que el argumento de esto acá es. ¿Sí? Entonces, quiere decir que ahora quiero 16 pi, quiero la raíz cuarta de ese numerito. Quiero la raíz cuarta de ese numerito. ¿Qué debemos hacer? Para allá necesitamos ahora el módulo. ¿Cómo hallamos el módulo? Es la raíz enésima de Rho. En este caso, ¿de qué cosa? de 16. ¿Y cuánto da raíz cuarta de 16? 2. 16 es 2 a la cuarta. Por eso en realidad esto le vas a dar 2. El phi ahora es tita más 2kpi sobre L. O sea, es pi más 2kpi sobre 4. ¿Sí?
donde, ¿qué pasa con el K? ¿Qué valores va a tomar? De 0 a 3. De 0 a 3. ¿Estamos de acuerdo? Específicamente K, en este caso, toma los valores 0, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, tenemos 4 posibles raíces. La primera raíz cuando K es igual a 0, tenemos la primera raíz, que sería 2 con pi sobre 4. Cuando K es igual a 1, ¿qué pasa con la segunda raíz? ¿Sí? Ahí tenemos las 4 raíces de ese numerito. ¿Sí? Queda claro que cómo son las 4 raíces. Son complejas. ¿Estamos de acuerdo? Son complejas. Pero hay otro detalle interesante acá, que es la siguiente. Si yo quiero representar las 4 raíces, la primera es módulo 2, ángulo pi sobre 4, pi sobre 4, la mitad, 3/4 de pi, ¿dónde va a estar? En la otra mitad. Va a estar por acá, la otra por acá, la otra por acá. Las raíces serían esto, ahí, quise ponerle color. Esto sería x1, esto sería x2, esto sería x3, esto sería x4. ¿Sí? Si se fijan, ahí está. Si yo junto las 4 raíces, me va a quedar ¿qué cosa? Un lindo cuadrado. Un lindo cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Volvamos a este. ¿Me vas a preguntar algo? No, no, no. A ver, la fórmula me dice que, fórmula para atrás, para acá, es θ sobre n más 2k pi sobre n. En realidad, fíjense que justamente al primer ángulo le sumé 2pi sobre n, al segundo ángulo 2pi sobre n, al tercer ángulo 2pi sobre n y así sucesivamente. Se divide regularmente ¿Se divide realmente qué cosa? la circunferencia de 2pi. Claro. Se divide regularmente la circunferencia. Tengan en cuenta que 2pi, ¿qué es? Justamente la circunferencia del el perímetro de la circunferencia de radiounidad. Que justamente los radianes. Los radianes, ¿dónde sacaban de esa circunferencia? 2pi, ¿qué es? Es una vuelta. ¿Qué estamos haciendo con la vuelta? Dividirla entre n. Entonces, en realidad,
siempre que estamos haciendo una raíz, estamos dividiendo la vuelta en n partes iguales. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, siempre van a formar una figura regular. O sea, en este caso les queda un cuadrado, si tuvieran raíz quinta le va a quedar un pentágono, sexta un hexágono y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? O sea, el hecho es que todos los puntos, en realidad lo que estamos haciendo es dividir toda la vuelta en n partes. Toda la vuelta en n partes. Por eso específicamente, en este ejemplo, la vuelta en cuántas veces la dividimos. En 4. Entonces quiere decir que les va a quedar un cuadrado. O sea, siempre que dibuje las raíces, le va a tener que formar un cuadrado. Obviamente que este cuadrado es particular porque quedó paralelo a los ejes. Es casual eso. O sea, el cuadrado podría tener cualquier inclinación ahí adentro. ¿De acuerdo? No tiene por qué tener ser con los ejes paralelos. Pero una raíz cuadrada siempre me va a dar un cuadrado. Queda claro que si tengo raíz cúbica, ¿qué les va a quedar? ¿Y raíz cuadrada? Una línea. Recta. Segmento. No, como un segmento recto. A ver, si hacemos esos. En realidad, si yo tengo esta raíz, ¿qué le va a pasar necesariamente a la segunda con respecto a la primera? Simétrica. Y si es simétrica, ¿qué es? El opuesto. El hecho es que necesariamente esto otro va a ser el opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Eso específicamente va a ser el opuesto. Por eso la raíz cuadrada de un número complejo les va a dar una raíz y su opuesto. No se las cuentas. No se las cuentas, es una sola. Pero bueno, tenés que hallar. Para tener que hallar, alcanza una. Esto viene, me interesa, o sea, siempre queda claro eso. Si yo tengo la raíz cuadrada x a la 1 a la 1 medio, queda clarísimo que va a tener dos resultados, z y menos. Siempre pasa esto. La raíz cuadrada del número complejo me da dos raíces. Por eso, en realidad, no me acuerdo si pasó teórico. ¿Cuánto le da raíz de menos 1? Muy mal. ¿Por qué? ¿Cuántos valores me tiene que dar la raíz cuadrada del número complejo? 2. Estamos de acuerdo. Las soluciones de esto son y menos i. Por eso, ojo con esa idea de que el i es raíz de menos 1. No, es un error. A veces es una trampa que suelen hacer para evitar ciertas cosas. El i siempre que es la unidad imaginaria. Es el complejo 0,1. Por eso en realidad el i no es raíz cuadrada de menos 1. O sea, por eso le va a dar dos posibles soluciones. El i y el menos i. A ver si ¿preguntas de esto? ¿Se entendió? ¿Sí? Esto me interesa ver si... Por eso. El teorema fundamental del álgebra me dice que todo polinomio de grado n mayor o igual que 1 posee n raíces. Y acá, las raíces, ¿qué es lo que no me dice? ¿Qué tipo de raíces son? Entonces, acá pueden aparecer las raíces complejas. ¿Estamos de acuerdo? Acá pueden aparecer las raíces complejas. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esto?
¿Cómo hallan las raíces de un polinomio de segundo grado? Basta. ¿Y esa formulita cómo es? ¿Sí? ¿Nunca les llamó la atención algo en esta formulita? ¿Por qué más menos? Porque la raíz cuadrada da los resultados. No, No, porque el polinomio... al revés. En reales, la raíz cuadrada siempre te da un solo resultado. La raíz cuadrada de un número real siempre va a ser positiva. Entonces el hecho es que justamente se agrega el más menos porque no hay posibilidades de hacer eso. El hecho es que esta formulita es usual cuando esta formulita funciona cuando tenemos coeficientes reales, a veces pertenecientes a los reales. ¿Cuál es la trampa que hacen usualmente? Por eso lo de la confusión de la raíz cuadrada de menos 1. El hecho es que para tener soluciones reales, ¿qué tiene que pasar con el discriminante? Tiene que ser mayor que 0. Entonces, el problema surge cuando el discriminante b cuadrado menos 4 hace, ¿qué pasa con ese discriminante? Menor o igual a 77. ¿Eh? No. Acá queda claro que no tengo raíces reales. En realidad, para hacer esto, el truquito es el siguiente. Tengo el discriminante b cuadrado menos 4ac, que dijimos que es menor que 0. ¿Qué pasa si yo multiplico 2 veces por menos 1? Da lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? No cambia nada. Pero multiplico 2 veces por menos 1 porque voy a hacer lo siguiente. Un menos 1 me lo guardo. Y el otro multiplico por este. ¿Y qué me va a quedar? Cambias el signo y te queda 4ac menos b cuadrado. Cambias los signos y el menos 1 equivale a i o menos i. Para. El hecho es que, ¿qué pasa con este término ahora? Ahí te va a dar mayor a 0. ¿Estamos de acuerdo? Este término es mayor que 0. ¿Por qué me interesa que sea mayor que 0? Porque ahora voy a poder calcular la raíz cuadrada de ese número real. Pero, ¿cuál es el truquito a su vez? Que menos 1, ¿qué dijiste? Que equivale a i o menos i. No. ¿Y cuadrado? Ah, i cuadrado. Entonces, cuando vienen a la fórmula, ¿qué les va a quedar? En realidad, cuando esto es menor que 0, ¿qué les queda? Menos b sobre 2a más menos raíz de ¿qué cosa? De i cuadrado por 4ac menos cuadrado. Intento escribir prolijo y esto es lo que sale. ¿Sí? ¿Por qué me interesa hacer aparecer el i cuadrado? Porque acá hago aparecer las raíces complejas.
En el sentido de que esto que les va a quedar menos b sobre 2a más menos, y acá me va a quedar raíz del cuadrado. Ahí la pongo así como ahí, raíz del cuadrado, escribo como ahí, por raíz de qué cosa, de 4 hace menos el cuadrado sobre 2a. Y ahí aparecen específicamente, ahí que encontramos las raíces complejas. Las raíces complejas. Por eso, acá es donde usualmente confunden el hecho del raíz de menos 1 igual i, o se los enchufan así como para decir acá vas a hacer aparecer el i. Pero no es del todo correcto hacer esa regla. Bueno, ¿preguntas? Pero el hecho es que ahora, cuando nosotros estamos trabajando con polinomios, o sea, y hallamos las raíces del polinomio, se supone que tenemos que también poder hallar las raíces complejas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos que poder hallar las raíces complejas. ¿Cuál es el problema fundamental? Que, como es que se dice, cuando hacemos raíces complejas, si yo tengo todo el polinomio, no es tan sencillo a veces encontrar las raíces complejas. ¿Sí? Pero hay otro detalle que aparece cuando nosotros trabajamos con polinomios en forma genérica. ¿Por qué? Si yo tengo un polinomio de grado n, se supone que el polinomio de grado n es de la forma a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más ¿sí? Es un polinomio de grado n. ¿Para qué queremos las raíces del polinomio? No. ¿Qué podemos hacer con las raíces del polinomio? Hacer la descomposición factorial de. O sea, ahí podemos hacer nosotros la descomposición factorial. ¿Qué pasa en la descomposición factorial? Justamente, les queda el término de mayor orden, ¿por qué cosa? Y ahí es donde empiezan a aparecer las raíces. X menos alfa, ¿sí? Alfa raíz, ¿sí? Elevado a la K, ¿sí? ¿Qué le pasa a la raíz? La multiplicidad. O sea, si se repite como raíz K veces, me va a quedar eso. Si tengo otra raíz real, X menos beta a la J, así si tengo todas las raíces reales, necesariamente les va a ir apareciendo cada término por raíz real. ¿Cuál es el problema cuando aparecen las raíces complejas? ¿Por qué? Porque en las raíces complejas nosotros no vamos a hacer esto. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense que si tengo raíces complejas, ¿cómo son estas raíces complejas? Por ser esto más menos y por esto. ¿Son? No. Son conjugadas, porque lo único que cambia de signo es la parte marginal. Acá nosotros tenemos que cuando los coeficientes son reales, necesariamente las raíces son complejas conjugadas. ¿Qué se hace específicamente en estos casos? En realidad no se incluyen las raíces complejas, sino el polinomio de segundo orden que me da esas raíces complejas. O sea que en la descomposición factorial van a aparecer términos x más nx más n.
van a aparecer polinomios de segundo grado. Donde si aparecen polinomios de segundo grado, sabemos que en este polinomio, ¿cómo son las raíces? Complejas. ¿Estamos de acuerdo? Pero las raíces complejas pueden tener multiplicidad. Acá, a la E. También las complejas pueden tener multiplicidad, de ahí que también se le agrega la potencia. Pero el hecho es que ahora, o sea, esto es en forma genérica una descomposición factorial con las raíces. En el caso de las raíces complejas, siempre vamos a escribir el polinomio de segundo grado que me da esas raíces. ¿Sí? Dice HX más. No, X2 más El comillas 2. X2 más. Por eso no da. ¿No? Hablando del segundo grado. ¿Se entiende ahora? Dice HX. N. Eso fue lo que escribí. NX más C. ¿Se entiende esto? No los chirimbolos, ¿no? Bueno. ¿Algún detalle más? En el práctico, o sea, esto que nosotros acabamos de ver tiene que ver cuando los coeficientes son reales. En el práctico vamos a ver polinomios no solo con coeficiente real, sino con coeficiente complejo. Bueno, y lo último es el logaritmo complejo. Obviamente que al igual que en reales, ¿cómo definimos en reales el logaritmo? Así no se definió el logaritmo. No, el logaritmo de A en base B es igual a C si solo si C a la B es igual a A. O sea, en base a potencia. Claro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la definición del logaritmo fue en base a potencia. Acá la definición sigue siendo lo mismo, sigue siendo en base a potencia. O sea, dado dos complejos, con el z distinto del nulo, el logaritmo en z es igual a w, si solo si z es igual a la w. Como nosotros solo trabajamos con la exponencial complejas, ese es el único logaritmo complejo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Ese es el único logaritmo. ¿Z es diferente al profe? El nulo. Ah. Tita es el nulo, acá representa el nulo, el 0,0. El logaritmo del 0,0. Entonces, en estos casos se cumple que la parte real de W es el logaritmo del módulo de Z y la parte imaginaria es el argumento de Z más 2kπ. De vuelta, acá vuelven a aparecer las, ¿cómo es que se dice? Vuelven a aparecer las vueltas, el 2kπ. Eso hace que, de vuelta, acá tenemos, de vuelta. Perdón. Lo que vuelve a aparecer es que el logaritmo para un complejo, ¿cuántos logaritmos vamos a encontrar? ¿Cuántos logaritmos? ¿Cuántos logaritmos de z hallamos con esto? ¿2? No sé por qué 2. ¿Cuál tenía acá? 1. ¿Están todos de acuerdo que hallamos 1? ¿El resto? Infinito, ¿por qué infinito? Por el 2kπ. O sea, el hecho es que vamos a tener infinitos complejos. Otra vez, ¿por qué? Por las vueltas. El 2kπ que aparece ahí, específicamente, les va a dar las vueltas. ¿Sí? Lo que pasa es que lo hicimos
Fíjense que en este caso del Z solo le pide que sea distinto de Z. A diferencia del real, ¿qué tenía que pasar con el Z? Mayor que 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me puede interesar calcular cuánto vale el logaritmo de menos 1. Por definición, se cumpliría que qué cosa. De vuelta, acuérdense que la exponencial compleja puede ser negativa. O sea, más acá me interesa simplemente para que vean esa relación. En complejos, tanto el logaritmo como la exponencial pueden ser negativos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cómo calculamos W acá? Se llama la formulita. No, ¿qué pasa? Ah, sí, bueno. La parte real de esto es igual. El módulo de menos 1 es 1. Vamos a ver. La parte imaginaria es argumento de Z más 2pi. ¿Y cuál es el argumento de ese complejo? ¿Por qué? Lo mismo de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en menos 1. O sea, ¿cuál es el ángulo en este caso? Pi. Entonces le va a quedar pi más 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Logaritmo, está, el neperiano no tiene esa expresión. Es el único logaritmo complejo que vamos a ver. El nombre no, ¿preguntas? ¿Argumento de qué dice? Z. Ah, bien, sí, está perfecto. Es decir, la parte real que dice acá, logaritmo neperiano. Recién ahora se logaritmo. Ahora sí. Está bien, la transparencia está bien. ¿Con qué funciona la transparencia? Y logaritmo de 1. Ahora sí. Y lo otro es, el otro sí, el momento de Z más 2pi, ese sí lo copié. Entonces ahí con eso tienen, el complejo sería específicamente 0, o sea, ahí el W sería simplemente I más. Acá pueden escribir 2K más 1 o pi. Y ahí les queda como. Bien, gracias por la aclaración. ¿Preguntas? ¿Está todo bien lo que escribí? Tienen que estar atentos, ya me creen que me equivoco. Bueno, seguimos la clase que viene, ya empezamos con un repasito de funciones.